Política, estamos con Mario Sagún, que te queremos saludar, Mario. Buenas tardes y ¿Qué gracias tal? Buenas tardes, gracias por recibirme. Siempre es un placer estar en esta casa, amiga. Terrible, ¿no? La notita que te escuchaste recién. Sí, no, conmueve. Mm. Realmente eso conmueve. Bueno, pero es parte de un todo, ¿no? Si nosotros tenemos un país que está tan deteriorado, ¿cómo no va a estar deteriorada la situación de los que están privados de la libertad, ¿no? Que no haya inclusión, que no haya... Pero si no hay inclusión para los que están en libertad, mucho menos van a estar pensando estos de mentes pequeñas en la verdadera inclusión social que tiene que ver con los presos, que es que de alguna manera salgan aprendiendo un oficio, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Pero, Yo creo que... pero bueno, ah, esa es la materia pendiente entre tantas otras que tiene el Estado en general, no hablo de un gobierno en particular, sino del Estado en general, porque se viene dando desde todos los gobiernos, no vamos a decir que gobiernos anteriores los presos o los detenidos o los privados de su libertad estaban en mejor condición, realmente no lo estaban. Entonces, esto me parece que es una deuda pendiente que tiene el Estado. el Con... Estado, el Estado con la gente está privada de su libertad, que es una realidad. Yo creo que todo parte de la inclusión, ¿no? Pero el tema de ser inclusivo es tener buen corazón. Y yo creo que no hay corazón. Al momento de hablar, te lo puedo demostrar con las vacunas acá en Quilmes, por ejemplo, ¿no? De lo que pasó con las vacunas VIP, de todo Y eso lo que que... viene pasando en todos lados, en todos no solo acá en Quilmes, sino en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, y incluso lo que han hecho con la vacuna VIP, y cuando todavía no estaban vacunados la mayoría de las personas mayores en su momento, donde se murieron miles de personas por falta de vacuna. La verdad que eso es no solo que debe ser penado por la ley, sino que moralmente y éticamente está totalmente fuera de lugar, ¿no? Mario, te quiero hacer una pregunta. Vos sos uno de los, para mí, mi gusto, y lo digo siempre al aire, entre Bueno, Guerreño y Mario Sagún son de los tipos que podés aprender de la política en Quilmes. bueno, Tienen muchas historia en gracias. la Muchas política gracias. y da gusto. Hoy sale una foto de un hombre con dos chicos, la verdad, acampando en el municipio de Quilmes, ¿está bien? Mm. Porque le prometieron cuando militaba que le iban a dar esto. ¿Por qué no hablas un poquito de la verdadera militancia? ¿De qué es la militancia? No la militancia pagada que se convierte en mercenario, no que es lo que opina el gallego, sino que vos expliques un poquito de eso. Mira, tiene que ver también con esto mismo, ¿no? De la situación económica y difícil situación económica que vive la gente se vuelca de una forma, algunas promesas que por ahí políticos inescrupulosos, porque la política no es eso realmente. Si nosotros creemos que eso es la política, estamos jodidos, o dediquémonos a otra cosa, o la verdad que no tenemos destino. Eso no es la política. Hay políticos inescrupulosos, no hay política mala, sino que hay malos políticos. Yo no le echo la culpa a ese pobre tipo que a lo mejor la necesidad haya hecho que se comprometiera a hacer cosas a cambio de. Ujú. Ese a cambio de por lo general no llega. No llega porque ese tipo de político que está prometiendo, en principio arranca mal, porque ya arranca prometiendo lo que no va a poder cumplir y arranca en una transacción que en política cambiar militancia o responsabilidad política por plata, me parece ya entramos en un mercantilismo que ya no tiene retorno. Entonces, eso ya empieza mal, no es que termina mal, empieza mal. Empieza mal desde el momento de que dos personas, uno que es político y otro que tiene una necesidad imperiosa de dinero, transan una situación que no es común, que no es lícito. Y bueno, entonces eso es imposible que termine bien. Yo lo lamento mucho por esa persona, pero también hay que denunciar a esos políticos nefastos, ¿no? Totalmente, yo creo que acompañar y beneficiarse con el hambre es ser mercader de carne. O sea, se convierten en Es mercaderes de así. carne, ¿no? Sí, sí, sin ninguna Yo, duda. sin castigar a un lado, sin castigar al otro. Yo hoy dije que fue minoridad, lo amenazaron que le iban a sacar los chicos, que tampoco está bien, tendrían que dar una solución, ¿no? Pero de los dos lados estamos mal.
Del lado está mal el militante que lucra con la militancia porque se convierte en mercenario como sea hoy, y está mal el político que promete y no cumple o no Bueno, cumple directamente. Yo estuve en mesas, Mario, que me han pero invitado a también, comer, que se repartían secretarías antes de, pero pero, antes ni de saber si iban a estar en algún lado. pero está bien, pero a ver, para poner en la balanza, en Ujú, el debe y el haber, y para ser equitativo en esto, ujú. eh, en un lado hay una necesidad y del otro lado hay un sinvergüenza. Exacto, No es, correcto. no es lo mismo. No, No es lo mismo. De un lado hay un sinvergüenza y de otro lado hay decía, yo no vengo del peronismo precisamente, pero decía, donde hay una necesidad hay un derecho. ujú, Ese tipo tiene derechos. exacto, Y el otro no tiene derecho de cagarlo. No exactamente. tiene derecho a hacer de su necesidad un lucro para su beneficio. Y qué paradoja que sea la misma gente, porque es del mismo gobierno por el que militó, que después lo vengan a querer correr y amenazar. Porque eso es no tener escrúpulo también, ni ética ni conducta. Porque, Es verdad. porque es la misma gente que él apoyó. Y claro, pero después, ¿sabes qué pasa? Que después ocurre que a esa misma persona lo quieren que sea invisible, porque no me sale el término, que sean invisibles, lo quieren correr de la faz de la visibilidad. Entonces ese tipo lo van a perseguir, lo van a correr, lo van a esconder, lo van a tirar bajo la alfombra, porque encima no se quieren hacer cargo de todas las macanas que hacen. Que ahí está el problema, ¿no? Yo lo decía, y lo dije durante muchos programas y ahora te vas a acordar y vas a ver que es verdad. Yo me quejo de este gobierno, yo no lo voté, me quejo, bueno, ya está, ganaron democráticamente, hay que bancarlo. Pero la realidad es que hoy por hoy se queja la gente, la misma gente de ellos, se está viendo, ya queda al descubierto mal, ¿eh? La pobreza, la Bueno, miseria y la gente de ellos que... acá hay una gran responsabilidad también, por supuesto la primera responsabilidad es la del gobierno, quien conduce los destinos de nuestro país, el que fue votado democráticamente en elecciones libres y transparentes. Lo eligió la gente y por eso están gobernando. Yo no estoy de acuerdo, soy oposición, milito en la oposición. Lo que pasa es que tenemos que empezar a ser un poco más inteligentes también desde la oposición. Primero, tratar de juntarnos, todo lo que pensamos igual, o por lo menos queremos que esta forma de gobernar no continúe. No hay una forma de sacarlo en democracia que no sea por el voto popular. Y en ese sentido, lo que tenemos que ponernos de acuerdo todos, primero en hacer política, a ver, hay un tema que es fundamental y que yo tengo que hacer un mea culpa, ¿no? Cómo corrernos de la misma grieta, de esa grieta que en definitiva al que mejor le queda y el que más se favorece con esa grieta no es la oposición, es el gobierno. Como es el gobierno que se favorece con esa oposición, es el gobierno el que profundiza la grieta. Nosotros tenemos, y no somos inteligentes y nos metemos nosotros también en esa grieta, porque todos tenemos ganas de putear. Entonces terminamos viendo a ver quién tira la piedra más grande. ¿Quién es el que tira la piedra más grande? Yo digo que son unos turros, vos decís que son unos hijos de puta, vos decís que estos son impresentables. Está bien. En definitiva, profundizamos la grieta, pero esa grieta que profundizamos termina dividiendo las aguas, se consolida. No sé si me seguís hasta ahí, se consolida en los seguidores del gobierno y se consolida por otro lado los que están en contra del gobierno. Pero en esa división de las aguas, tal vez el que se quede con una mayor posición termina siendo el gobierno y no la oposición. Entonces nosotros tenemos que tratar de convencer y no hacer las mismas bacanas que hace el oficialismo para conquistar a ese electorado. A ver, en esto tenemos que transitar caminos moderados, no podemos transitar caminos extremos, porque hoy sabe dónde terminan los extremos. También se terminan juntando los extremos. Exactamente. Pero aparte de juntarse los extremos, terminamos profundizando una grieta que no le sirve a nadie, le sirve al oficialismo. Nosotros tenemos que caminar un camino del centro, un camino moderado, que termine convenciendo a mucha gente que incluso votó a este gobierno. Eso es lo que yo decía. Hay que ir a convencer a los que votaron este gobierno.
Y hay que ir a convencer a los que votaron este gobierno en contra del gobierno anterior. Entonces nosotros tenemos que mostrar en sociedad algo mejor, algo superador. No podemos cometer 2 veces el mismo error, porque es de loco creer o querer encontrar resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. ¿no? No, porque hoy tienen algo muy complicado que es la gente dejó de creer. Bueno, la gente dejó Que de esa creer. gente es la que iría a conquistar, de la que hablamos, de ir a conquistar, ¿no? La gente dejó de creer, porque la verdad, votó al gobierno anterior esperando que se vaya el kirchnerismo en el 2015. El que vino no fue un gobierno mejor, o por lo menos la gente vio que en lo económico, cambiando ese gobierno, podía estar mejor. Volvió a votar el kirchnerismo y ahora veo que, o ve la gente, que con el kirchnerismo le va peor económicamente, está muy mal la situación, más allá de la pandemia. La pandemia yo no voy a dejar de pensar en la pandemia y lo que esto signifique, pero tampoco podemos dejar de pensar de qué forma están gestionando esta pandemia, de qué forma están gestionando lo económico y cómo está la situación de la gente, que cada vez está peor. Totalmente, ¿no? Entonces, eso es así, totalmente de acuerdo. La pregunta del millón, que, Sí. o sea, redondear para el lado que vos quieras, Sí. siempre todo, no hay problema, Mario, vos sos más que autorizado para frenarme, para parar de hablar. No, por favor. La grieta. Sí. Ellos sin enemigo no pueden gobernar. Bueno. Necesitan un enemigo siempre presente, si no se le acaba el argumento, no hay más argumento, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad del tema es que en la grieta, en la profundidad de la grieta, estamos nosotros. La gente común, la de a pie, el pueblo, mi operador, Bruno, gente de tu familia, vos mismo. O sea, la gente común de a pie que hoy abre la heladera y se encuentra con todo vacío, en esa lucha de egos, que a eso voy, en esa lucha de egos, a ver quién la tiene más larga, la que pierde siempre es la gente. Ahí, a eso Bueno, quería ir. precisamente, yo comparto lo que vos decís y quien se perjudica es el que menos tiene, el que más la pasa mal, el que no puede ir a laburar, el que no puede salir de su casa, el que vive de una changa, el que vive de un laburo en relación de dependencia pero no le alcanza la guita, porque ni siquiera gana como un indigente. Hay un montón de gente, millones de gente que están por debajo de la línea de pobreza, que hoy escuchaba en la radio que decían una persona de clase media tiene que tener un ingreso superior a 100.000 pesos para poder sostener. Bueno, que decime quién lo gana. No, nadie. Decime quién lo gana. En este momento. Hoy vemos que podemos ver el empleado municipal para ir a decir, bueno, es un gobierno nacional y popular, qué sé yo, que están con los que más necesitan. Bueno, hoy gana 18.000 pesos, un sueldo inicial de quien está en la municipalidad. Sí, ¿desde dónde ese doble discurso? Yo digo, nosotros tenemos que corrernos de eso, tenemos que tratar de ser inteligente, maduro. Y yo no le digo a la gente que haga esto, no le digo a la gente, porque este no es un mensaje para la gente común, porque la gente bastante lo sufre, bastante se tiene que bancar esto, está buscando cómo pelearla día a día para llevar el mango a la casa, cómo, ¿me entendés? El tema que los chicos no van a la escuela, el tipo que no alcanza para el morfi. Yo no le digo a la gente salgan de la grieta, la gente que siga puteando porque la única forma de deshogarse. Totalmente. Ahora, los políticos tenemos que ser suficientemente inteligentes para estar a la altura de las circunstancias, sin perder de vista los 80.000 muertos, 82.000 muertos, sin perder de vista los millones de infectados, sin perder de vista cómo se ha deteriorado nuestra economía. Sin perder de vista todo eso, tenemos que corrernos en la grieta, ¿no? O sea, este gobierno no va a ser no va a dejar de ser tan malo como es ni empezar a ser más bueno porque nosotros lo puteemos más o lo puteemos menos. Exactamente. Lo que tenemos que pensar inteligentemente entre todos, entre toda la oposición, porque si vos podés verlo a nivel nacional, a nivel provincial, y lo podés también ver en Quilmes, somos 10 sectores distintos y cada uno piensa cómo acarrear mejor o más agua para su molino. Veníamos hablando de eso. Sí. Bueno, entonces, acá hay que sentarse todo. Tenemos la posibilidad de las PASO también, pero hay que buscar, si es posible, hasta evitar las PASO. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo entre todos los espacios, entre todos los sectores? Yo tengo diferencia
con mucha gente de la oposición, pero estoy dispuesto a sentarme para acordar los pasos a seguir, o qué es lo mejor para Quilmes, o qué es lo mejor para nuestros vecinos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Llámese Fernando Pérez, llámese Martínez Molina, llámese la gente de otros espacios políticos, quienes sean. Bueno, a ver, si realmente somos políticos y nos consideramos tales, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y decir, bueno, muchachos, saquémonos todos los egos, saquémonos que nosotros somos lo que tenemos que conducir. Va a conducir el que la gente quiera que lo conduzca. Exactamente. No va a venir a uno a decir yo soy el conductor, no, va a conducir el que la gente quiere que lo conduzca. Entonces, bueno, todos tenemos que estar en una mesa debatiendo, discutiendo cuál es la mejor forma para poner un poco de coto a este gobierno. Si bien esta no es una elección ejecutiva, es una elección legislativa, pues sí, bueno, hay que esperar hasta el 2023 para poder ganarle a este gobierno y que conduzca los destinos de nuestro distrito, de la provincia y de la nación. Pero este es el principio de empezar, pero ese es el principio de la cuestión. Esta es la forma que tenemos que empezar a caminar este camino juntos. ¿Por qué? Porque elegimos concejales en Quilmes. Sí. Se elige legisladores en la provincia, como diputados en Nación y senadores. Nosotros tenemos una forma de contrarrestar esa aluvión de diputados, de legisladores, de concejales que va a poner nuevamente el oficialismo si nosotros le ponemos un poco de coto a todo eso. Es que va a ser la única manera de frenarlo. Entonces, la única forma de condicionar, yo no estoy muy de acuerdo hoy como está funcionando el Consejo Deliberante de Quilmes, no estoy de acuerdo, me parece que hay muchas cosas para preguntarle a este gobierno que no se le pregunta. Eso no significa denuncias penales, simplemente preguntar cómo están funcionando ciertas cosas, cómo se gasta el dinero público, que esa es la responsabilidad del concejal, no es que vos le estás preguntando que sos un chumo, sos un curioso, es la responsabilidad del concejal. Preguntarle cómo se está gastando los dineros públicos, cómo se está gastando el dinero del contribuyente, en qué se gasta, si se gasta en pintar una plaza, una parada de colectivo o repintar el Metrobús, que no tiene ningún sentido, salvo que sea un color que te guste más o que te identifique más. Pero a ver, a mí me parece que hay que gastar plata en lo que realmente hay que gastar la plata, que no es gastar sino invertir. Vos hablas todos los días, Gallego, de las necesidades de la gente. Sí. Vos hablas todos los días de la gente que trabaja socialmente con la gente. Yo te digo realmente, yo los felicito, pero no es suficiente y nunca va a ser suficiente una responsabilidad que es del Estado, no de la gente. Exactamente. Yo puedo ser tener mucha caridad y dar una mano, como tienen muchos vecinos de Quilmes que son solidarios y dan una mano. Pero yo, como legislador o como concejal, lo que tiene que hacer es exigirle al Estado, al gobierno municipal, que se ponga a la altura de las circunstancias, que vea lo que están haciendo la gente que está en la calle, la que vive en situación de calle, cómo están las situaciones de mucha gente que se inunda, que vive abajo de un puente. Como bueno, la canción Abajo de un puente. Yo fui a ver una familia abajo de un puente. Todas esas necesidades que te digo, por más buena voluntad, acá hay cada vez más comedores, acá hay cada vez más gente que vive necesitando. Nosotros vemos las escuelas que la gente va a pedir la caja de comida, que a veces veo también la caja de comida, parecería... una vergüenza, yo la vi. Parecería que, creo que vale más cara la caja de comida que la comida que tiene adentro. Propaganda, en realidad, se sigue haciendo propaganda política, cuando la verdad no se puede hacer propaganda política con la necesidad de la gente. No, es una sola realidad que si vos te fijás todos rondamos lo mismo, ¿no? De que realmente el pobre ayuda al pobre y muchos de los políticos que tendrían que accionar no accionan. Ahora, hay un problema de egos muy grande para mí
en distintas organizaciones, querés llamarla en algunos grupos políticos, sectores políticos, como quieras llamar. Hay egos que están sentados diciendo, ya está, ya no me toca a nadie, yo ya gano. Eso es un problema muy grave, porque en serio, Mario, yo, si te mostrara mi página, mi periódico a la mañana, la realidad que hay políticos en este momento que están diciendo, ya está, ¿hago política? No, me quedo sentado en mi casa y total, mirá qué desastre que está haciendo Bueno, esta pero, gente. El éxito asegurado, ¿me entendés lo que te digo? Piensan en que ya está el éxito asegurado. A eso voy. pero ¿el éxito de quién? El éxito personal. Exactamente. Estamos hablando de un éxito personal. Me parece bien que hay gente que en lo personal le vaya bien, pero cuando vos te dedicás a actividad privada, cuando vos te dedicás a la actividad pública, vos tenés que buscar que al colectivo le vaya bien, no a vos individualmente. Exacto. La verdad que es una vergüenza que lo digan, que lo hagan o que lo piensen. Me lo dijeron a mí. Bueno, O sea, en realidad es eso. A ver, ¿cómo buscar mejorar la calidad de vida de la gente? La política es eso. La política, si no es eso, no es nada. Si la política no sirve para mejorar la calidad de vida de la gente, esa es la responsabilidad que tiene que tener primero y primordial el político, y sobre todo el que está en la función pública, el que tiene una responsabilidad de gobernar o el que tiene una responsabilidad de legislar o de controlar las acciones de gobierno, tiene que pasar por ahí. Primero y principal, el vecino le da en guarda a la municipalidad un dinero a partir de lo que paga de impuestos o lo que paga de tasas municipales. Pero no es plata que paga para que vivan bien los políticos. Plata que paga para que se devuelva eso en servicio, para tener una mejor recolección, para tener una mejor luminaria, para tener una mejor seguridad, para tener una mejor salud. O sea, si vos querés, repasemos todas las responsabilidades del Estado y te vas a dar cuenta que todas falla, que todas tienen falencias. Pero tanto es la responsabilidad de quien tiene que ejecutar como del que tiene que controlar. Es que ahí tenemos un Ahí, problema. Nadie apuntemos controla a ahí. nadie. Porque si O sea, no, parecen cómplices. Esa es la realidad. Pero A veces por eso la vayamos gente, ¿no? a hechos puntuales, no podemos decir, englobar y generalizar, decir los políticos, me parece que eso es el error. A ver, vení fulano de tal, concejal, acá hay una audiencia que te escucha, rendí cuenta, ¿qué es lo que hiciste? Rendí cuenta entre la sociedad, ¿venís o no venís? Si no venís, llame. Ya sabemos cómo Se funciona. cayó de Maduro, claro. Bueno, entonces, a ver, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Buscar que el que tiene responsabilidad, exigirle esa responsabilidad. Y al que tiene la responsabilidad de gobernar, exigirle que gobierne pensando en la necesidad de la gente y en resolverle los problemas de la gente y en mejorarle la calidad de vida de la gente. Si no, no tiene sentido la política. Hablamos, y si no, no vivimos un Estado realmente democrático, no vivimos un Estado deliberativo, acá vivimos en un lugar donde yo te ayudo a vos me ayudas a mí. Entonces, ¿para qué queremos un Estado? ¿Para qué queremos un gobierno? ¿Para qué queremos quién nos gobierne si la sociedad se arregla per se? Entonces, tenemos que buscar eso, empezar a exigir los políticos, los medios, los periodistas, tenemos que empezar a exigir que los políticos rindan cuenta, pero sin generalizar, porque si no entramos, ¿viste cuando decimos esto es una sociedad corrupta? Exacto. ¿Sabe quién se favorece? El corrupto. El corrupto. Porque si es una sociedad corrupta. ¿Cómo escondes un elefante en una lógico, manada bueno, de entonces, elefantes? no es una sociedad corrupta, es una sociedad con corruptos. Con corruptos. Y vos sabés que eso lo decía Menem en su momento, que en paz descanse, decía, no, porque la sociedad es corrupta, no, tu gobierno es corrupto, bueno, por lo menos lo que yo pensaba. Y en esto pasa lo mismo, nosotros no podemos decir los políticos son estos,
¿Me entendés? Porque yo creo que hasta en este gobierno debe haber funcionarios que tienen ganas de hacer bien las cosas. Muy posible, pero siempre Que la puedan predomina hacer. la mayoría Pero siempre. claro, que la puedan hacer o no la puedan hacer, no tiene espacio, ni tengan huevo para irse, porque Es después la palabra terminan, huevo. La palabra huevo después porque termina después arreglando. terminan quedándose por un buen sueldo. Ujú. Bueno, pero no todo el mundo es malo. Yo creo que siempre la sociedad se salva porque de última son más los buenos que los malos. No, eso es una realidad, ¿no? No sé si vos querés agregar algo. En cuanto a... Sí, bueno, obviamente, el servidor público es eso, ¿no? Está resumiendo a la perfección lo que es un servidor público. Lo que siempre hablamos, que el político no llegue para salvarse, que llegue para salvar al conjunto, que llegue para salvar a la sociedad, que llegue con un proyecto, con una idea. Es como decíamos, nadie gana caminando recién hace un tiempo, nadie gana haciendo la plancha. Tenés que salir a proponer o rendir cuenta si estás en la función. Creo que es eso, básicamente. Creo que es una realidad. Lo que pasa es que la política fue cambiando muchísimo y mutando a medida de los años. Cuanto más billetera gorda tenías, Claro. más político sos. Obviamente, gente que vino a la política realmente a cambiar la plata. Es una realidad. Eso es un hecho que está pasando en este momento en Quilmes, ¿no? Obviamente. Pero, ¿por qué hay tanto silencio por parte de Juntos por el Cambio? En Quilmes vamos a hablar, ¿eh? En Sí. Quilmes. Hay mucho silencio. Precisamente a eso me refería, cuando me refería a eso recién, en líneas generales, también en forma particular, la oposición en Quilmes mayoritariamente es de Juntos por el Cambio. Claro, a ver. O sea que de alguna manera también le estoy pasando un poco de factura, de alguna manera, a quienes hoy deberían estar más cerca del control. Yo entiendo que no se puede, que hay que estar bastante en forma virtual y no presencial, pero me parece que los controles se pueden hacer igual. Me parece que hay mucho por preguntar acá en Quilmes y o no se notifica lo que se pregunta o no se pregunta. No sé. Yo creo que hay un desacierto Pero en entre ellos definitiva, muy importante. ¿de ¿no? qué le sirve a la oposición meter más concejales si Sí. no van a cambiar la concepción y la forma de la responsabilidad que les toca de ocupar un lugar? ¿Para qué quiere meter 3 o 4 o 5 concejales más en la elección que viene si no va a ser para tener o juntar una mayoría que sirva para modificar la realidad de muchos aspectos? Es que hay algunos que ni se los conoce. ¿eh? A ver, yo O sea, no me quiero... No, yo lo digo. Mario Sotolano me parece excepcional. Ignacio Chodo me parece excepcional. A mí me parece llego yo hasta ahí y no te puedo decir, Virgilio le invité 20.000 veces, no, un No perfil tengo bajo. nada con ninguno en particular. Digo, bueno, a mí me parece que el concejal es excepcional o está a la altura de las circunstancias cuando le exige al gobernante que rinda cuentas. Vos podés ser muy buena persona. Sí, eso es lo que hay. Ahora después te Vos explicaré algo podés si lo ser entendemos. muy buen tipo, muy buena persona, ser un excelente padre, ser un excelente amigo. Bueno, armate un club de amigos entonces. Lo decía, lo expliqué yo y con pocas palabras. Armá un club de amigos y vos vas a ser el Claro. mejor tipo, el que Claro. cuenta chistes, al amigo, Claro. con tus hijos, con tu pariente. Si estás en responsabilidad de gobernar o estás en la función pública y tenés que controlar, esa es tu obligación. Y si no lo haces, estás en falta con la sociedad, por más que seas un buen tipo. Totalmente, y eso lo explicaba yo más o menos de otra manera, que cuando yo era pibe, mi viejo siempre decía, lo pongo en mi viejo, no quiero poner en otro, yo laburo de sol a sol, soy buen tipo, y yo te le diría a mi viejo, no, vos laburás de sol a sol, sos un buen laburante, no te hace una buena persona. Y en lo político lo mismo, porque si vos lo pones en la parte política, Mario, decís, yo llegué, soy concejal, vamos a poner, soy concejal, soy un buen político porque ya soy concejal. No, hay una parte que te votó que piensa que puede ser el mejor. Tenés que convencer a la otra parte también, porque es para todos, ¿no? Obviamente, no para un solo lado que dispara la bala. No, por supuesto. Y aparte, una vez que uno es concejal, ya dejó de ser concejal de quienes lo votaron. Es el concejal de la sociedad. Claro. Es el que tiene la responsabilidad de legislar para mejorar la calidad de vida del vecino y el que tiene que rendir cuenta también ante el vecino.
No solo del que lo votó, sino de toda la sociedad. Porque esto no es un contrato por 4 años para que vos tengas un buen sueldo Claro. y vivas bien y le dé trabajo a algunos amigos. Eso no es así. Derechos y obligaciones se llama, ¿no? Claro, eso Tengo no es derechos así. y obligaciones. Eso no es así. O sea, me parece que, por eso digo, así como digo que tenemos que salirnos de la grieta, así como digo que tenemos que no entrar en esa vorágine de a ver quién tira la piedra más grande para ver quién es más opositor que el otro, me parece que toda la oposición debe juntarse, todos los que y en esto me refiero a radicales, peronistas, Todos, socialistas, me refiero a la Es una sociedad, oposición completa, sí, me sí. refiero a la sociedad toda, que no esté de acuerdo con que esta forma de gobierno siga, bueno, después dejar todos los egos de lado y poner por delante las prioridades que hay que poner como político, bueno, y empezar a trabajar juntos. Hay un proyecto, tiene que haber un proyecto grande, común, a todos. Y esto no significa no ir a paso ni no ir a interna, ¿eh? Podemos ir a interna, podemos ir a paso, podemos ir a las pasos, pero después tenemos que estar todos juntos. Porque ahí Exactamente. la sociedad va a definir quién quiere que la conduzca, quién quiere que esté en la lista, quién quiere que la represente. En ese sentido, después los políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias y acompañar ese proceso de quién ganó y acompañar a quién ganó. No es por generación espontánea Sí, que se hacen los candidatos. Porque hay gente que se hace candidato y después hace política. exactamente. Primero candidato, después hace política. Primero sale a militar con la candidatura en el bolsillo. No sé quién se la dio, quién se la dijo, de dónde, quién. Ya sale con la chapa, ¿no? Ya sale chapeando. Pero eso es lo que yo no entiendo. Pero no significa que no sea un buen candidato. Significa consensuar los candidatos. Significa consensuar una lista. Significa ponernos de acuerdo en la mejor lista, la lista más competitiva, que tenga la posibilidad de, valga la redundancia, de competir con la lista oficialista. Es eso. Y si no nos ponemos de acuerdo en eso, repito, la mejor decisión, yo celebro lo de las PASO porque es la mejor forma. Y hoy la oposición, como no es oposición y no gobierna, estamos todos en un plano de igualdad. Acá no hay diferentes niveles, ni fulano porque fue intendente, ni el otro porque fue diputado, ni el otro porque tienen la lapicera. Nadie puede tener la lapicera acá del armado de la lista opositora. Hay que sentarte a una mesa, ponerse de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, que yo creo que hay que ponerse, yo confío que hay que ponerse y creo, y voy a pelear para que nos pongamos de acuerdo, pero si no nos ponemos de acuerdo, están las PASO y definamos las candidaturas en unas PASO. Es lo más saludable y lo más democrático que puede haber. Yo creo que más clarito de echarle al agua. Nos vamos a ir a la pausa, 5 minutitos, y vamos a volver con Mario con más preguntas, porque la verdad que es un libro abierto. Ya volvemos. Bueno, regresamos, gracias por todos los mensajes que me están mandando. Calculen que no puedo saludarlos a todos y contestarlos a todos. Después con el tiempo los voy a responder, ya saben que yo respondo todo. Mario, una de las preguntas que me están haciendo, ¿cómo está el radicalismo acá en Quilmes? En Quilmes primero. Sí, muy bien. Nosotros en principio, cumpliendo con nuestras obligaciones institucionales y partidarias, el 21 de marzo hemos ido a elección, no solo en lo local, sino en lo provincial, en el ámbito en Quilmes, precisamente ratificamos nuestro triunfo en la conducción partidaria, la conducción que está Fernando Pérez, quien conduce políticamente e institucionalmente desde el partido, está Serna, que es el que ha ganado. Economista. Claro. Y después, bueno, estamos trabajando nosotros muy cerca de Lustó a nivel nacional. Vamos a acompañar
también lo que se arme en la provincia de Buenos Aires. Estamos dentro de Cambiemos y vamos a acompañar todo este proceso de armado provincial y nacional y local. Por eso tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De los consensos, de las discusiones, de salirse de la grieta. El ahora nos obliga El orden y la hasta... aceptación, ¿no? Para que la gente entienda el orden y la aceptación y hacer las cosas prolijo, ¿no? Me parece eso, nosotros tenemos que discutir. También en Quilmes hay otros espacios políticos que están dentro de Cambiemos, líneas internas que están con Crave, que están con el intendente de Lanús, con referentes como Gustavo Filaretti, que están también con ellos, que me parece que también van a estar en un espacio de discusión y un espacio de consenso con el radicalismo, con la gente del PRO y todos los sectores que se acerquen, los peronistas desencantados, digamos de alguna manera, con este gobierno, los socialistas, el GEN, todos los espacios que quieran componer e integrar un espacio opositor con un proyecto de gobierno para el 2023, por supuesto que tenemos que estar en una mesa de discusión donde definamos la candidatura y repito, si no podemos definir en consenso, lo definiremos en una disputa en las PASO, que es lo que va a significar después que también estemos todos juntos, ¿no? Entonces, O sea, el fin es el mismo. el fin es el mismo, o sea, a mí me parece piola el consenso, porque no tenés necesidad de ir a unos pasos donde tenés que gastar un montón de guita, Claro. para llegar a lo mejor a lo mismo. Y en una plena pandemia, ¿no? Y en plena pandemia. En Pero plena si no pandemia. hay acuerdo, tampoco hay que tenerle miedo a las PASO, es una buena herramienta. No hay que tenerle miedo a las PASO, si bien, repito, hay que buscar consenso. Me parece que el PRO tiene su candidato, el radicalismo tiene su candidato, o lo va a tener, y los distintos sectores que integren Junto por el Cambio lo van a tener. Así que bueno, desde ahí me parece que tenemos que ponernos de acuerdo, estar a la altura de las circunstancias, ser serio, ser amplio, ser generoso, sin mezquindades y sin ego, llegar a buen puerto con todo este esquema. Hay un límite moral, yo creo, ¿no? Decir, acepto a este y a este no acepto porque es un paracaidista. Ejemplo, no quiero dar nombres, pero por ahí gente de que uno sabe que viene bandeándose por todas las puntas y a donde él caiga mejor parado es a donde va a ir a caranchear, ¿no? Como se dice en la política. Lo que no va a haber son individualidades. Exacto. O sea, a mí no puede aparecer mañana un iluminado, Claro. Paracaidista, Exacto. que diga el candidato soy yo, o en tal lugar, o yo soy candidato. ¿Pero por qué? ¿Quién te eligió? ¿Me entendés? No es billetera mata galán, como decía el otro, no, billetera mata político. no, o sea, no, que no, venga un no. billetero de un tipo Acá con no es- billete sí, gordo sí, sí. y obviamente No es cuestión de plata. ha es pasado. Sí, ¿no? pero no es cuestión de plata, es Que no ha cuestión llegado, ¿no? es cuestión de responsabilidad, si se quiere reconocimiento. Hay figuras en Quilmes que pueden ser reconocidas y bueno, sentarse a una mesa te suma, no te resta. Hay personajes que te restan. Y Hay personajes que positivo que se convierte en negativo. Así, yo lo voy a decir a mi manera, o sea, a mi manera. No, Sí. hay gente que es tan positiva que positivo se chocan y se convierte en negativo. Pero acá la realidad que yo no vería, a ver, por eso no me siento a hablar con ellos, ¿no? Obviamente no me siento a hablar con ellos periodísticamente hablando. Un Marcelo Agüero, que fue echado de Avellaneda por no servir para un carajo, con causas de toda la familia prácticamente, de drogas, narcotráfico. Yo no me sentaría con él. Y sin embargo, veo a un Walter Di Giuseppe sentándose con él a hablar. Está bien, entonces a mí eso es lo que me rompe las pelotas, porque decís, uno ya habló mal de. Uno cuando perdió, Walter Di Giuseppe, cuando perdió, sacó un comunicado tratando, ¿no?, de prácticamente globoludo, ¿no? Barbaridades. Y el otro viene de cantar lindo solamente. Y eso es que la gente por ahí también le está escapando a eso. La gente ya lo vio, ¿eh? O sea, Sí, precisamente porque queda mira, en mí lo que yo dije, ¿no? Obviamente. tengo suficientes años como para entender
que en estas circunstancias, en estas coyunturas, terminan apareciendo estos personajes. Hay muchos personajes que aparecen y desaparecen. Así como aparecen, desaparecen. Cuando no tienen dónde recalar, terminan desapareciendo. Pero era lo mismo, ¿no? Estar en Frente para la Victoria, le da lo mismo, terrible, mismo donde están, como Biondini, yo digo, una como foto yo con digo, Biondini, una foto con Biondini. como yo sí. digo, alguien que pone fulano de tal, no voy a poner nombre, 2023 o 2021, Ya sé. y si no pone nada más, y le falta el tachito en la cabeza, para decir, Sí. che, acá estoy yo, ¿quién me lleva? ¿Quién me compra? Le falta el tachito en la cabeza. Entonces, a eso es lo que me refiero. O sea, no se puede decir, a ver, vos tenés que estar con alguien, con un espacio político, donde se tiene discusión política, donde se sacan los mejores candidatos. Si no son libres pensadores, son paracaidistas, Son tipos que por ahí es como que hablaba hoy. aterrizan, que terminan aterrizando de la nada y como llegan, se van. Me mandaron A ver, foto de perdóname. Walter de ¿cómo se llama? De Walter Gejeiro. Muchachos, aflojemos un poco porque ya es una vergüenza, ¿no? Estamos hablando de un tipo que para mí fue nefasto todo lo que hizo. Para mí, Después Sí, queda cada uno, ¿no? No me gusta así hablar en forma particular, pero por lo menos, qué sé yo, Quejeiro fue un tipo que fue concejal, ahora, después, bueno, fue un veleta. Ahora, pero hay tipos que vos decís, bueno, ¿de dónde venís? ¿Qué hacés? ¿A quién representás? Y no, yo canto cumbia, y está bien, yo hago buen asado, pero... Pero los agüeros aparecen en Quilmes, de la mano, claro, los agüeros, es verdad lo que acaba de decir, es innegable. Pero los agüeros vienen de la mano de Mendoza, ¿está bien? Con una promesa de 200 y pico de mil puestos de trabajo, 200 y pico de puestos de trabajo, perdón. Sí. Bueno, de ahí, como no cierran eso, que están los audios de esas charlas, ahí empezaron a veletear para todos lados, pero nunca nadie le hizo una pregunta acorde a la situación política de él. ¿Está bien? Políticamente en Avellaneda nunca lo quisieron, lo echaron, de Avellaneda lo echaron, real. Dijeron, flaco, vos no servís para la política. ¿Qué hacen en Quilmes? Bueno, ¿Cómo un tipo de Avellaneda te cae en Quilmes? Eso también, vos sabés que yo estoy más para hacer autocrítica que crítico, ¿no? Y eso también es culpa de cómo se mueve la política, ¿no? Muchas veces hay tipos que están tomando mate en chancleta en su casa y lo van a buscar porque el tipo cocina bien, porque el tipo es una figura decorativa, porque cualquiera, no estoy haciendo nombre en particular, cualquiera. A ver, y son los outsiders de la política, son los que aparecen de la política. A algunos les ha ido bien, han aparecido en la historia política muchos outsiders que terminaron siendo después figuras públicas reconocidas. Y yo creo que como aparecieron, desaparecieron. Pero a veces, por eso te digo, y muchos que creen que con plata alcanza para hacer política. Yo creo que si te diría que no hace falta plata para hacer política, te mentiría. Porque es mucho. Vos imaginate que en una elección como la que viene necesitamos 1.500 fiscales. 1.500 fiscales que hoy de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 12 horas, no está nadie si no le pagás, salvo los militantes, los que militan de verdad. Los militantes, que son muchos menos, que es un porcentaje mucho menor, que a esa gente hay que darle de comer. Solo el hecho de darle de comer a 1.500 personas, hacer las boletas, confeccionar las boletas, repartir la boleta, el casa por casa, todo eso es un montón de plata. Si yo te dijera que no hace falta plata para hacer política, te mentiría. Ahora si te digo, si yo tengo plata, ¿puedo ser candidato? Te diría no. Te diría que no. Salvo algún vivo que te quiera romper el bolso. Un vivo que te quiera romper el bolso, te dice, sí, vení. Vos querés que no venís, sí, ponés un palo, ponés 2 palos, bueno, entonces te van a romper el bolso, lo más probable que te rompan el bolso y no seas ni candidato ni nada. Eso le pasó a Di Giuseppe. Pero eso le pasó a Walter Di Giuseppe. Di Giuseppe le prometieron, fue la campaña del desborde de dinero. Hay gente que tiene el récord de si uno hace
la guita que se gastó algunos personajes en campaña, lo que gastaron en boleta, en propaganda, en afiches, es impresionante lo que vale un afiche. Ustedes están en el tema lo que vale un afiche es increíble. 500 afiches vale 60 lucas. Bueno, gente que empapela en Quilmes en una noche y al otro día la empapeló el otro y al otro día la empapeló otro. Bueno, miles y miles de pesos, millones de pesos gastados en eso. Y después, en definitiva, te vienen sacando un porcentaje de voto ínfimo, que significa que su voto, cada voto de esa persona, le salió un montón de guita. Una fortuna de plata. Una fortuna de guita por voto. Bueno, hay récord histórico acá en Quilmes, Sí. de gente que se ha gastado plata en votos, ¿no? Totalmente. Y eso, yo al único que le tengo miedo a esto es que la billetera gorda, la billetera la tiene el gobierno. Ahí tenemos un gran problema también, ¿no? Obviamente. ¿Qué quiero decir esto? Que ellos tienen, el compra gente humilde, como digo yo, la carnicería de pago, que la gente que necesita esa militancia de la polenta, como yo digo, para subsistir y comer, y se aprovechan de eso para ir a buscar el voto del humilde, ¿no? Sí, que eso por ahí no lo pueden manejar, o sea, es muy complicado. Hay de todo, bueno, precisamente... Nosotros tenemos comedores que no le dan comida por la realidad, por el tema de que no piensan como piensa la cámpora, ¿no? Es muy difícil esta situación. Yo ante esta situación es muy difícil decirle a la gente, te están dando una dádiva, te están dando un bolso de comida a cambio de un voto. Es muy difícil decirle a la gente que no agarre ese bolso de comida, es muy difícil a la gente. Ahora, lo que sí hay que decirle a la gente, muchachos, a la hora de votar, estás votando a quien te priva de un trabajo a cambio de un bolso de comida, de un trabajo digno, de un bienestar para vos y tu familia, que vos elijas lo que quieras comer y no lo que te den lo que ellos quieran, que por lo general no es bueno. Pero bueno, no es fácil, no es fácil. En el dispensario lo mandaron a un conocido mío a comprar la jeringa, así estamos, ¿eh? No es fácil en esto, sí, no, es terrible, pero no es fácil, digo, bueno, el clientelismo político está, los planes, que bienvenido sea que estén, yo no voy a criticar los planes porque si no habría mucho más gente. No, ya nos comeríamos entre nosotros. Claro, comiendo de la basura, por suerte están los planes, lamentablemente las malas políticas económicas de años y años hacen que cada vez necesitemos más planes y cada vez haya menos trabajo genuino. Eso es lo que hay que pensar, eso es lo que hay que concientizar en la gente, que hay generaciones y generaciones de gente que no trabaja en una familia donde no trabajó el padre, el nieto y el abuelo, que no han trabajado, que no han trabajado, no han tenido un trabajo digno. Lo que empezó por una necesidad y por una urgencia que con respecto a los planes terminó siendo ya una forma de vida, ¿no? Un vicio, ¿no? Porque es un vicio. Sí, pero no sé si no es un vicio de la gente, porque la gente, yo creo que no todavía... es un vicio del gobierno para gobernar. Todavía sostengo que si alguien le da un trabajo digno a una persona, va a preferir un trabajo digno en un plan. No, totalmente. Ahora, aunque muchos me dirán que no. Pero... ¿cómo sacás todos estos años, no? Pues, a ver, hubo un intervalo que fueron los años de Macri, está bien que tampoco le dieron muchas posibilidades. No, pero Macri, yo voy a hacer autocrítica también. Pero ¿cómo limpias esos años? Macri aumentó los planes, no lo bajó. No, totalmente no digo de eso, digo un intervalo. Macri no hizo una cosa distinta a la que venía diciendo con respecto a los planes. Pero desde Néstor no se generó Kirchner trabajo genuino y se aumentaron los planes también. Hay que hacer autocrítica. No, totalmente, pero desde Néstor Kirchner hasta el día de la fecha vienen adoctrinando gente, acostumbrándose a vivir del Estado, pero que no laburan en el Estado, entendemos, ¿no? Yo una vez hice una comparación, ¿te acuerdas cuando se quejó la policía que ganaba 20.000 pesos? Sí. Bueno, ¿de qué subsistió anteriormente eso? Hacía 12, 13, 10 años que no lo aumentaban. Bueno, es porque tenés una parte de la policía corrupta. Y bueno, el tema del clientelismo y los planes, hay mucha gente que ya se acostumbró. Hay gente que tiene casas, que yo la conozco, que por una cosa a otra le donaron una casa, en la época del Barba Gutiérrez, firmado por Walter Di Giuseppe.
conozco a la gente, conozco entonces. El tema es cuando vos le diste durante tantos años, Mario, ¿cómo le sacás la costumbre a la gente? La costumbre, a ver, yo creo que acá se mal acostumbra es el Estado, no la gente. El Estado es el que se mal acostumbra a soluciones así cortoplacistas, si se quiere, soluciones en lo inmediato, sin una solución de continuidad en un trabajo genuino, que el tipo vaya, se perfeccione, labure dignamente y traiga el dinero que necesita su familia para vivir. Hasta los presos piden, Justamente iba a hasta los decir. presos piden laburo digno, ¿no? Claro. No sé si te das cuenta. Lo Sí, demás es una responsabilidad del Estado, no de la gente. La gente, si tiene posibilidad de recibir un plan y de darle de comer a sus hijos, y no se van a negar. Sería estúpido que se nieguen. No, es que no lo tendrían que hacer tampoco. El tema es que cuando esos planes ya se convierten en una costumbre del Estado, de dar para que vos no pienses por sí mismo. O sea, no vayamos lejos. O sea, Venezuela, muchachos. Bueno, A ver, hoy alguien vio Crónica o cualquiera de los canales, la gente, las colas y colas y cuadras para comprar pescado. y bueno, sí. Me hace acordar en Venezuela cuando iban a comprar papel higiénico. O sea, tengamos memoria. La gente hacía cola de cuadras y cuadras para comprar papel higiénico. Acabamos por el pescado, vamos a ver hasta dónde va a caer. No sé si lo viste vos y qué opinás de eso, la pobre gente comprando a 100 pesos el kilo de Y pescado. bueno, sí, pero es lo que viene pasando y se va a dar con cada producto que pongan a disposición de la gente, ¿no? Pasa y bueno, esa es la situación difícil que vive la sociedad, ¿no? No, eso es obviamente, pero la realidad que el tema de hoy de la gente es el comer el día a día, Mario. Es el día a día. O sea, no se preocupan por mañana o por... ¿Viste que antes decías, compro para toda la semana? Ahora están pensando, ¿llego a comprar para la noche? Y bueno, pero es imposible de otra manera, ¿no? Está todo muy deteriorado, la economía está muy mal, la indigencia cada vez más grande, la pobreza cada vez aumenta más y en ese marco, bueno, la gente vive como puede. Mirá qué gran verdad me acaban de escribir. El país no está destruido por los que hacen daño, sino por los que ven y no hacen nada. Bueno, un poco lo hablábamos también Claro. anteriormente. Un poco también lo hablábamos anteriormente. Me parece muy buena reflexión de la persona, no sé si es hombre o mujer, Hombre, pero me parece muy buena la reflexión y es verdad. El problema no es el problema es de los mansos, ¿no? De alguna manera. El problema es de los mansos. Que no hacemos nada para cambiar la situación. y ahí está la gente cuando confunde, lo que vos decís, gran palabra, los mansos cuando yo digo, cuando sos sumiso. La gente confunde los mansos y ya lo dice, son cómplices. Lo callan porque le conviene. Hoy por hoy el tipo de a pie común, el tipo de a pie común que no está en el palo, el tipo que se levanta a la mañana para ir a darle comer a sus hijos, para lo que sea, remiciar, pucherear, lo que vos quieras. El tipo dice, no, loco, no se calienta. ¿Sabes por qué se callan la boca? Y porque son cómplices, porque no le conviene. ¿Por qué dicen esto? Porque hoy me contestó uno de los tipos políticamente, creo que, o sea, después de vos es uno de los tipos que yo le tengo mucho respeto, que no es Hugo Guerreño, es un político que hasta hace poquito estuvo en función, que obviamente, que es de Cristina, me dijo, Gallego, yo te hago una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué no se quejaron la oposición cuando se aumentaron el 40% en el sueldo? Me tuve que callar, no le pude contestar. Por eso digo, No, me tuve que callar, no pude decirle nada, ¿por qué le voy a decir? Por eso digo, a ver, es una forma, por eso digo que hay que hacer autocrítica y la oposición, yo saqué unas notas con respecto a ese aumento, que me pareció desmedido, fuera de lugar, irrespetuoso, falta de moral y de ética, lo tiene todo ese aumento, donde también la oposición... El que calla otorga, ¿no? Otorga, obviamente. No sé si lo votaron o no lo votaron, pero que van a cobrar, seguro que van a cobrar. Sí, van a cobrar, Entonces, pero volviendo al tema que vos planteabas recién, un segundo, sí, tenemos, por favor. Tenemos. Esto de la gente que acepta lo que le dan y después hasta termina siendo agradecida de lo que le dan,
tiene que ver un poco también con lo que pasa, ¿viste? Con el secuestrador y el secuestrado, y el síndrome de De Estocolmo. Estocolmo. Que ese tipo termina siendo agradecido y besándole la mano Totalmente. al tipo que le trae un plato de comida todos los días. Pero ese tipo le negó la libertad, le negó la posibilidad de tener un trabajo digno, le negó la posibilidad de educar dignamente a sus hijos, de vestir dignamente a sus hijos y de elegir qué plato de comida poner en la mesa. Sin embargo, te agradece la polenta. Pero yo no critico a la gente por eso. Son esta manga de hijos de puta Cortita la bocha. que terminan sabiendo lo que pasa en la cabeza de la gente. Claro. La gente va a terminar agradeciéndote el plato de comida cuando vos sos el responsable de todo lo que recién te dije. Exactamente. Bueno, Sin palabras, o sea, No, sí, es la verdad que de sí. lo que por ahí hablamos fuera del aire nosotros cuando venimos juntos, Sí. que venimos charlando, o sea, fíjate, no lo dice el gallego Suso, No, lo dice no. un monstruo como Mario, pero es la realidad. Y yo, por la otra realidad, que yo veo que, a ver, no tengo ganas que lleguen las elecciones porque siempre que voto, después terminan haciendo más de lo mismo. A esa gente, ¿qué le decimos, Mario? mirá, por más bronca que tenga, por más decepcionado que esté de todos los políticos, lo único que lo va a salvar es la política. Votar bien, votar con conciencia, recibir el plato de comida de todo el que le dé, recibir todo lo que le den, los planes que le dé, recibirlo, pero a la hora de votar, que se acuerden que su situación económica, que su indigencia, que su pobreza tiene nombre y apellido, son los dirigentes políticos que no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Entonces hay que saber elegir, hay que saber poner el voto como corresponde. Me parece que más allá del enojo hay que tener cuidado. No ir a votar termina favoreciendo después la continuidad de quienes nos gobiernan. Termina favoreciendo eso. Y al momento del voto con por el más- estómago. Por más enojado que estemos, por más indignación que tengamos, me parece que hay que interiorizarse a quién votar, elegir a quién votar, pero terminar votando. Por favor, no votar, más allá de que costó mucho llegar hasta acá, costó mucho conseguir la democracia que tenemos, nadie nos regaló nada. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y defender la democracia. Defender esta democracia que, aunque esté atado con alambre, me parece que no va tan bien, va a ser la que nos termine sacando de este pozo el día que votemos bien y que tengamos gobernantes decentes, ¿no? Hay algo que me dice siempre la gente que me escribe, ¿no? Yo siempre me fijé en esto, en este gobierno de que empezó la pandemia, ¿no? Que esta gente eligió quién vivía y quién moría, quién estudia, quién no, y quién vive de tu tiempo, que ellos nos robaron un montón de tiempo. Yo creo que la gente a la hora de pensar va a tener que pensar eso. O sea, nos robaron tiempo de vida, 1 año y pico. Eligieron con las vacunas VIP quién vivía y quién moría. Vacunaron primero a sus amigos, dejando morir a un montón de gente. ¿Está bien? Y yo creo que también eligieron quién estudia y quién no. Porque con un pueblo ordenado y con una gente educada se podía seguir en una presencia. O sea, que estén los pibes en la escuela. Que no la digamos de otra manera. Que los pibes estén en la escuela, en burbuja como pero los pibes no están en la escuela. Y vamos a terminar todo como Máximo Kirchner, jugando a la Play, ¿me entendés? Y llegando a presidente. Y eso es una cagada, porque después tenés un cuadrado, un 4 de copas que tomamos como ejemplo. No, mirá, Máximo, hay que meterse en la política. Y esa es la peor cagada que nos puede pasar, ¿eh? Es verdad. Bueno, pero bueno, para eso tenemos que tomar conciencia. Si podemos militar, y si no podemos militar, por lo menos interiorizarnos, votar con responsabilidad, porque en ese voto va también la salud de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, el bienestar de nuestros hijos, la formación de nuestros hijos,
y nuestra mejor calidad de vida en ese voto. En ese voto, por eso tiene que ser siempre un voto a conciencia, no regalar el voto y no dejar de votar. La gente tiene una tendencia en la legislativa de restarle responsabilidad al voto, y me parece que es un grave error. Es la única manera de controlarlos. Mario, te quiero agradecer por haber venido, como siempre, o sea, vos sos un invitado de la casa, al Gallego por esperarme, a Bruno por estar siempre acá conmigo. Quiero tomarme 2 minutitos que quedan para hacer un saludo. Bueno, primero, saludar a todos los que nos escuchan. Les quiero contar que, hoy explotó nuevamente. Pero un saludo personal a mi pequeño Benjamín Tiziano, que hoy cumpleaños. Fue lo mejor Sí. en realidad todos mis hijos fue lo mejor que me pasó en la vida, pero Benjamín me hizo dar cuenta de un montón de cosas de la vida que no me había dado cuenta, por ahí que no pude aprovechar por el tema del laburo, que esto, que lo otro. Yo no vi crecer a todos mis hijos, y a Benjamín tuve la bendición de poder verlo. Peleamos batallas juntos, peleamos contra tiranía juntos. Benjamín es uno de los poquitos nenes, el único nene, que tuvo la vida de excepción por la tiranía del gobierno, y se la tuvieron que dar. Y vamos por ella de vuelta, obviamente, porque hace 2 años que no va a la escuela. Así que, pero eso no importa. Lo quiero mandar un abrazo enorme porque cumple 8 años, y está en casa esperándome para soplar la vela, que creo que es lo más importante, los hijos, ¿no, Mario? Uf, no, sin ninguna duda, si uno trabaja y vive y se sacrifica, precisamente es para ellos, ¿no? Para que vivan una mejor sociedad, y esa es nuestra responsabilidad, dejarles una mejor sociedad para ellos. Hoy me lo decía Bruno, que me dijiste afuera. Que uno lo único que hace, todo lo que hacemos es para que un día nuestros hijos nos miren con orgullo y digan, mirá lo que hizo mi papá por la ciudad, por el lado. Sin ninguna duda que es así, sin ninguna duda que es así. Me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? ¿Qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos? Por supuesto que pretendo y pretendemos como padres dejarle una mejor que la que nos tocó vivir. Exactamente, así que un saludo a todos los hijos, ya que estamos. Sí, Nos pusimos medio maricones, pero justo terminando. Los cagamos, no nos pueden ver llorar. Les mando un abrazo, nos vemos el viernes de vuelta, que la cuente como quieran.com.ar, y vas a tener todo lo del programa de hoy. Les mando un abrazo a todos. El viernes, será el último día de la semana, gracias a Dios. Bien. Chau, chau. Muy bien.